Decimos que una función f es continua en un punto x0 si se verifican las siguientes tres condiciones. Que x0 pertenece al dominio de la función, que existe el límite cuando x tiende a x0 de la función, y que el límite cuando x tiende a x0 de esta función es igual a f reemplazada en el punto x0. Por ejemplo, una forma gráfica de ver la continuidad de una función es que la pueden realizar la gráfica sin levantar el lápiz de la hoja. Si ustedes pueden realizar la gráfica sin levantar el lápiz de la hoja, en esos puntos, en esos valores de x, la función va a ser continua. Cuando hablamos de que una función no es continua, estamos diciendo que la función es discontinua. Si alguna de estas tres condiciones que se cumplen acá, que se mencionan acá, no se cumplen, vamos a tener que la función es discontinua en este punto x0. Y vamos a decir que x0 es un punto de discontinuidad de f. Vamos a decir que una función es continua en un intervalo, si lo es para cada uno de los puntos que pertenece a este intervalo. Aquí tenemos ejemplos donde no se cumple la continuidad, en este caso no se está cumpliendo la condición número 2, que nos decía que existe el límite. En este punto que tenemos aquí, no se cumple, justo en este punto no se cumple que existe el límite. Si ustedes hacen el límite por izquierda y por derecha es diferente, por lo tanto, esta función no es continua. En este caso, aquí tenemos una función donde aquí hay un punto en el cual no está definida la función, por eso tiene el punto con el agujerito. Aquí no está cumpliendo la condición 1, por lo tanto no es continua en este punto que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí tenemos que no se cumple la definición en la condición número 3. Lo que sucede es que el límite existe, la función está definida en el punto, pero no coincide con el valor del límite. El valor del límite nos daría el punto que tenemos aquí, y la función en punto está evaluada, que vale aproximadamente 10. En estos ejemplos estamos viendo que no se cumple la continuidad en estos puntos. ¿Sí? En el resto de los puntos, por ejemplo en esto que tenemos aquí, la función sí es continua. Propiedades que tienen las funciones continuas, bueno, si tenemos que dos funciones f(g) son continuas en un punto en x0, se va a verificar que la suma o resta de estas funciones es continua en x0, que la multiplicación de estas dos funciones es continua en x0, y que siempre que g de x0 sea distinto de 0, vamos a tener que la división también va a ser continua en el punto x0. Supongamos que tenemos una función f de x igual a x al cuadrado menos 4 sobre x más 2, y queremos analizar la continuidad en el punto x0 igual a menos 2. Bueno, lo que tenemos que determinar es si se cumplen las tres condiciones. ¿Sí? La primera condición era si x0 pertenece al dominio. X0 pertenezca al dominio de f. Ustedes si ven, se ve claramente que el dominio de esta función son todos los reales menos el menos 2. Así que por lo tanto, ya no se estaría cumpliendo la condición número 1, y tenemos que esta función no es continua en el punto x0 igual a menos 2. O sea, ya con darnos cuenta que el punto no pertenece al dominio, ya tenemos que la función no va a ser continua en ese punto. Si tuviéramos, por ejemplo, f de x igual a una función a trozos, que sea 2x cuadrado más 4x menos 6 sobre x menos 1, similar al anterior, pero evaluada si x es distinto de 1, y que valga 8 si x es igual a 1. Y queremos analizar en el x0 igual a 1. Bueno, la condición número 1 de que x0 pertenezca al dominio de f, esta se está cumpliendo, ¿sí? X0 es el punto 1, y 1 pertenece al dominio, ya que cuando pensamos en 1 lo estamos teniendo en cuenta aquí, que vale 8. En este caso tenemos que f en x0 igual a f en 1 es igual a 8. Lo siguiente que tiene que suceder es que exista el límite.
si la condición número 2 nos pedía la existencia del límite. Bien, tenemos que calcular límite cuando x tiende a 1 de este cociente. Recuerden, cuando calculábamos el límite en un punto, no nos interesaba el punto en cuestión, sino los puntos que están alrededor en este caso, 1. Entonces tenemos que analizar el límite en los puntos que están cercanos a 1, y en los puntos que están cercanos a 1, la función que tenemos que tener en cuenta es la que tenemos aquí y no la que tenemos aquí. Por ello que usamos 2x cuadrado más 4x menos 6 sobre x menos 1. ¿Está bien? Bueno, si reemplazaran, aquí tendríamos 2 más 4, nos queda 6, menos 6, nos quedaría 0. 0 sobre 0 es una determinación del tipo 0 sobre 0. Lo que tenemos que hacer es tratar de salvar esta determinación. La forma de salvarla, en este caso, va a ser con un caso de factoreo. Ahora, en el numerador tenemos una función cuadrática, así que podríamos usar Bhaskara. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, en este caso 16, menos 4 por a por c, que sería menos 6, sobre 2 por a, 2 por 2. Esto es igual a menos 4 más menos, que es el 4, y nos quedaría 6 por 4, 24, por 2, 48, y le está sumando 16, nos da 64. La raíz de 64 es 8, así que quedaría 4 más menos 8 sobre 4. Es decir que nuestra x1 sería igual, va a ser igual a menos 4 más 8, nos queda 4 positivo, dividido 4 es igual a 1, y menos 4 menos 8 nos va a quedar menos 12, dividido 4 nos queda menos 3. Estas serían las dos raíces de la ecuación cuadrática, y por lo tanto podríamos escribir este límite que tenemos aquí, vamos a ponerlo con un escrito. Este límite va a ser igual a límite cuando x tiende a 1, x menos 1, y aquí vamos a poner x menos 1 por x menos 3 más 3. Lo que no tenemos que olvidar aquí, cuando usamos la forma factorizada de la cuadrática, es que siempre tenemos que poner el valor de a. Así que aquí tiene que estar el 2. Bien, tenemos x menos 1 en el numerador, x menos 1 en el denominador. Vamos a simplificarlo, y esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de 2 por x más 3. Aquí reemplazamos. Reemplazamos por 1, nos va a quedar 2 por 1 más 3, que es 4, 2 por 4, 8. Así que la condición número 2 la cumple, el límite existe. Entonces esta condición que tiene se cumplió. Ahora la tercera condición lo que nos pedía era que el límite, cuando x tiende, en este caso a 1, de f de x, coincida con f en 1. Bueno, tenemos que el límite, en este caso, lo acabamos de calcular, nos da 8, y f en 1 es cuánto vale la función cuando x vale 1. Cuando x vale 1, la función es igual a 8, así que en este caso también va a valer 8. Por lo tanto, se cumple la tercera, y vamos a poder decir que f es continua en x0 igual a 1. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos una función f de x igual a x más 2, si x es menor que menos 1, y 1
si x es mayor o igual que menos 1. Bueno, condición número 1, y con x0 igual a menos 1. La condición 1, que el x0, en este caso el menos 1, pertenezca al dominio de f, en este caso pertenece, si la evaluamos en menos 1, aquí está evaluada, el menos 1 está contemplado en este caso, así que la primera se cumple. La segunda condición, lo que nos pedía es que exista el límite. Bien, como aquí tenemos una función definida por partes o trozos, perdón, con x tiende a menos 1 aquí, como tenemos una función definida por partes, en menos 1 tenemos que a la derecha de menos 1 toma un valor, toma una expresión, y a la izquierda de menos 1 toma otra expresión la función. Entonces, para calcular el límite cuando x tiende a menos 1, lo vamos a tener que hacer con los límites laterales. Primero vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por derecha, y luego vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. Cuando calculamos el límite cuando tiende a menos 1 por derecha, a la derecha de menos 1 son los más grandes que menos 1, así que vamos a estar contemplando la siguiente, 1. En este caso vamos a tener aquí, y la que contemplamos a la izquierda sería la expresión x más 2. X más 2. Bueno, como hemos visto, este límite es igual a 1, y este límite es menos 1 más 2, nos va a quedar también 1. Por lo tanto, estos coinciden, y entonces decimos que el límite, cuando x tiende a menos 1 de f de x, va a ser igual a 1. O sea que la segunda condición la cumple. La tercera condición lo que nos pedía es que límite cuando x tiende a menos 1 de f de x coincida con f en menos 1, y en este caso va a suceder, ya que aquí tenemos que esto vale 1, lo acabamos de calcular, y aquí tenemos que cuando lo evaluamos en menos 1, estamos aquí contemplando este caso, y la función en menos 1 es igual a 1. Es por ello que también se cumple. Por lo tanto, la función es continua en x0 igual a menos 1. Por último, último ejemplo, supongamos que tenemos f de x igual a, también definido trozos, 1 sobre x, si x es distinto de 0, y 1 si x es igual a 0, y queremos averiguar si es continuo en x0 igual a 0. Bueno, la condición número 1 la cumple, que 0 pertenece al dominio. Esto se verifica ya que la función cuando x es igual a 0 toma el valor 1, así que pertenece, está evaluada. La segunda lo que nos pide es que exista el límite cuando x tiende a 0 de la función. Nuevamente, cuando analizamos el límite cuando x tiende a 0 de esta función, vamos a analizar alrededor del 0 y no en particular en el 0. Entonces, la expresión que vamos a utilizar es la de 1 sobre x. Así que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Y este límite, hemos visto que si ustedes calculan límite cuando x tiende a 0 por derecha, 1 sobre x, esto es igual a más infinito, un número positivo sobre un número positivo, nos queda más infinito, porque el numerador es un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0. Y cuando tiende a 0 por izquierda tenemos un número positivo dividido un número negativo, esto va a tender a menos infinito, por eso decíamos que este límite nos queda infinito a secas. Bien, como nos queda infinito a secas, digamos, recuerden que cuando charlamos sobre los límites que nos dan igual a infinito, estábamos diciendo que estos límites no existen. O sea que en realidad, si bien nosotros escribimos que es igual a infinito, más infinito, menos infinito, técnicamente esto es un límite que no existe. O sea que la condición número 2 de continuidad no la está cumpliendo. No cumple con la
condición de que exista el límite. Y por lo tanto, vamos a decir que, por lo tanto, f no es continua en x0 igual 0. Cuando tenemos un tipo de una discontinuidad, lo que podemos hacer es clasificar este tipo de discontinuidades, ¿sí? Si bien la función ya pudimos averiguar que es discontinua, no todas las discontinuidades son iguales, digamos. No es lo mismo si cumple la primera condición de continuidad pero no cumple la segunda, o si cumple la segunda y no cumple la primera. Son distintos tipos de discontinuidades. Nosotros vamos a clasificar estos tipos de discontinuidades porque en particular va a haber un caso en el cual podamos salvar la discontinuidad. Dada una función discontinua en un punto, vamos a decir que si existe el límite, cuando x tiende a x0 de la función, se dice que f en x igual a x0 tiene una discontinuidad evitable o de primera especie. En el caso de ser posible, vamos a poder, en este caso va a ser posible redefinir la función, ¿sí? Llamándolo de otra forma diferente. En este caso nuestra función es f de x, la vamos a llamar g de x, con un nombre diferente, y esta nueva función va a ser completamente idéntica a la función anterior, y en el particular, en este punto en el cual la discontinua de la función la vamos a redefinir dándole el valor del límite que nos dio esta función. Es decir, si pasa que la función no es continua porque no se cumple o la primera o la tercera condición, lo que vamos a poder hacer es una especie de parche con la función, tomando la función siempre igual, excepto en este punto, y justo cuando vale x igual a x0, vamos a darle el valor del límite que nos dio anteriormente. Esto es lo que se llama una redefinición de la función, y L se denomina el verdadero valor de f de x en x igual a x0. Si es discontinuo en x igual a x0 y no existe el límite, o sea, si la condición 2 no se cumple, se dice que la discontinuidad es no evitable. Después tienen los tipos de discontinuidades, dentro de las no evitables van a tener las discontinuidades de salto o infinitas. Bueno, si volvemos a analizar los ejemplos que vimos anteriormente, en el primer caso, tenemos aquí, en el primer caso habíamos dicho en un primer momento que x no estaba valorado en x0, el dominio de todas las reales menos el menos 2, y por lo tanto la función no era continua. Bueno, esta función no es continua, pero podría llegar a tener una discontinuidad evitable. Entonces lo que tenemos que hacer es averiguar el límite. Para averiguar si la función tiene una discontinuidad evitable o no evitable, solo basta con calcular el límite. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de esta función, o sea, de x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Bueno, si nosotros reemplazamos el numerador, nos quedaría menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, menos 2 sobre menos 2, menos 2 más 2 nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. O sea que vamos a tener que tratar de salvar esta indeterminación. La forma de salvarla va a ser utilizando caso de factoreo. Claro que en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados, esto es x más 2 por x, bueno, menos 2 por x más 2, y denominador tenemos x más 2. Por lo tanto, podemos simplificar aquí y no tenemos que menos 2, si reemplazamos nos va a quedar menos 2, nos va a quedar menos 4. El límite va a ser igual a menos 4. Por lo tanto, la discontinuidad que teníamos aquí, f tiene una discontinuidad evitable para x0 igual a menos 2. Y como tiene una discontinuidad evitable, podemos redefinir la función. Redefinimos la función de la siguiente manera. Vamos a llamarla
En la diapositiva habíamos visto una G, también la podemos llamar F asterisco. F asterisco de X va a ser igual a la F de X, X cuadrado menos 4 sobre X más 2, si X es distinto del punto donde tenemos la discontinuidad, de menos 2, y si X es igual a menos 2, vamos a poner el valor aquí que nos dio el límite. El límite nos dio menos 4, entonces aquí vamos a tener menos 4. Esta F asterisco que acabamos de redefinir es continua en X0 igual a menos 2. Bueno, los otros ejemplos que hemos tenido. En el segundo ejemplo, esta era continua, así que no tenemos problema. El tercer ejemplo también nos dio continua. Y en el cuarto ejemplo nos dio discontinua y no se cumplía la condición número 2. El límite nos daba infinito, por lo tanto no existe. Este tiene una discontinuidad. F posee una discontinuidad inevitable en x sub 0 igual a 0. Bien, tenemos un teorema que nos dice que si tenemos dos funciones f y g, que se puede realizar la composición f compuesta con g, y tenemos que el límite cuando x tiende a x0 de la g de x nos da L, y f es continua, en u igual a L, se va a verificar que la composición, el límite cuando x tiende a x0 de la composición, va a ser igual a f evaluada en el límite cuando x tiende a x0 de la g de x, y en particular va a ser igual a f en L. Un corolario de este teorema es que si g es continua, en x igual a x0, y f en u es continua, en u igual a g de x0, entonces la composición también va a ser continua en x igual a x0. También tenemos continuidad lateral. Podemos hablar de una función continua derecha, va a ser continua derecha, siempre que, bueno, cumpla con que el dominio, el punto esté en el dominio. Estamos hablando de continuidad derecha en un punto. Que este punto pertenezca al dominio, que el límite cuando tiende a x0 por derecha sea igual a un valor dado, exista un L dado, y que la función evaluada en el punto sea igual a, eh, al valor del límite. Cuando hablamos de continuidad izquierda, decimos que va a ser continua izquierda si se verifica que, bueno, el punto pertenece al dominio, existe el límite cuando x tiende a x0 por izquierda, y este valor es igual, el valor del límite es igual a la función evaluada en el punto. Bueno, por ejemplo, si tenemos una función f de x, igual a, la definimos a trozos, x y menos 1, y tomamos la expresión x si x es mayor o igual que 1, y tomamos la expresión menos 1 si x es menor que 0. Esta función es continua a derecha en x sub 0 igual a 1, ya que si nosotros calculamos el límite cuando x tiende a 1 por derecho de esta f de x, a 1 por derecha se nos valores a la derecha, estamos hablando de esta expresión, va a ser igual a el límite cuando x tiende a 1 por derecha de x, y esto es igual a 1, y coincide con f en 1, que existe, que está evaluada, 1 pertenece al dominio, así que van a cumplir las tres condiciones. En cambio, no es continua izquierda, en x sub 1 igual a 0, ya que el 0 no pertenece al dominio. Nuestra función f ya ni siquiera se cumple la primera condición. Aquí le estamos pidiendo x menor estricto. En 0 esta función no está evaluada, así que tenemos que no cumple la condición de que pertenezca al dominio, no va a ser continua izquierda.
Bueno, tenemos que una función va a ser un continuo en un intervalo cerrado a b, si tenemos que la función es continua en abierto a b, ¿sí? Que habíamos visto que era continua en abierto y era continua en todos los puntos que pertenecen a este conjunto, y tenemos que f es continua derecha en x igual a a y f es continua izquierda en x igual a b. Análogamente podemos definir también continuidad en los intervalos semicerrado izquierdo, semicerrado derecha, ¿sí? Que en este caso incluye la A y no el B, y este incluye el B pero no el A, de la misma forma teniendo en cuenta que cumpla una de estas condiciones. Ejemplos de funciones continuas, bueno, ya van a poder utilizar y vamos a decir que los polinomios, las funciones exponenciales, el seno de x, el coseno de x, la función valor absoluto y las raíces de índice impar son continuas en R. Las raíces de índice par van a ser continuas cuando su argumento sea mayor o igual que 0, ¿sí? Estamos hablando de la raíz cuadrada de x o la raíz cuarta de x, son continuas en este caso. Y las logarítmicas son continuas cuando su argumento es mayor estricto que 0. Por ejemplo, si a ustedes le dan una función f de x y le dicen que la función es igual a x cuadrado menos 2x más 1, supongamos, aquí tenemos x cuadrado menos x. Supongamos que les dan esta función y les piden que determinen en qué puntos esta función es continua, que clasifiquen las discontinuidades y que redefinan la función cuando sea posible. Esta sería la consigna, ¿no? Determinar en qué puntos la función es continua, eh, analizar los tipos de discontinuidades que tiene y en caso de ser posible redefinir la función para crear una nueva función que sea continua en este punto donde tenemos una discontinuidad vital. Bueno, lo primero que haríamos en este caso, si nos piden lo siguiente, es calcular el dominio de esta función. El dominio de esta función van a ser los valores, todos los reales, exceptuando cuando se hace 0 el denominador. El denominador en este caso se va a hacer 0. Si ustedes aquí lo tienen como x cuadrado menos x, lo pueden empezar en forma factorizada. Esto es lo mismo que x por x menos 1. Así que en los valores que esto se hace 0, es cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 1. Por lo tanto, nuestro dominio es el conjunto de todos los reales menos el 0 y el 1. Luego, si recordamos la definición, nosotros aquí tenemos en la expresión del numerador es una función continua, el denominador es una función continua, y por lo tanto la división, siempre que el denominador sea distinto de 0, va a ser una función continua. Entonces, justificándolo de esa forma, como x cuadrado menos 2x más 1 es un polinomio, entonces es continuo en el conjunto de los reales. Análogamente, como x cuadrado menos x es un polinomio, entonces es continuo en el conjunto de los reales. Bien, como vimos anteriormente, la división de funciones continuas es una función continua siempre y cuando el denominador sea distinto a 0. El denominador se hace 0 en los puntos x igual a 0 y x igual a 1, entonces vamos a decir que como en R menos el 0 y el 1, ambas funciones son continuas y x cuadrado menos x es distinto de 0 en estos puntos que tenemos aquí, ¿sí? Estos en los conjuntos de los reales menos el 0 y el 1. Entonces, teníamos x cuadrado menos 2x más 1, x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cuadrado menos x es continuo
en este conjunto que habíamos mencionado, los reales menos el 0 y el 1. Básicamente, en este caso, el cociente de polinomios tenemos que va a ser continuo en todo su dominio. Bien, ya sabemos que va a ser continuo en todos los reales menos el 0 y el 1 por el análisis que hicimos recién. Entonces, habría que analizar qué pasa en 0 y en 1. Bueno, en 0 y en 1 ya vamos a poder decir que la función no es continua, porque no cumple la primera condición. La primera condición que nos pide que pertenezca al dominio. Entonces, ya podemos decir que en x igual, en x0, igual a 0, f es discontinuo, y en x1 igual a 1, f es discontinuo. El análisis lo que nos pide es que determinemos qué tipo de discontinuidad tiene. Bueno, como vimos anteriormente, para saber qué tipo de discontinuidad tiene, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, y vamos a tener que calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x, para analizar en cada caso. Bien, estamos hablando de la función x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cuadrado menos x. Bueno, si aquí calculamos, en el numerador vamos a tener que esto nos tiende a 1, ¿sí? 0 menos 2 por 0, 0, más 1 nos tiende a 1, y el denominador nos va a tender a 0, o sea que esto ya sabemos, por lo que vimos en la teoría número 6, que va a ser infinito. Tendríamos que determinar si quisiéramos qué tipo de infinito tenemos presente aquí, si es un infinito negativo, un infinito positivo o cuál. Realmente no es importante eso, porque para el análisis que nosotros tenemos que hacer ahora ya alcanza, en este caso es lo mismo que decir que el límite no existe, o sea más infinito, menos infinito, infinito hacia acá, que son las tres posibilidades que tiene, y de todas formas el límite no va a existir, así que por lo tanto vamos a tener que en x0 igual a 0 es una discontinua inevitable. Discontinuidad es inevitable. Bueno, en el análisis de la discontinuidad en x0 igual a 1, calculamos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 2x más 1 sobre x cuadrado menos x. Bien, si reemplazamos el numerador tendríamos 1 menos 2 más 1, nos quedaría 0, y el denominador tendría, perdón, también nos quedaría 1 menos 1 también es igual a 0, por lo tanto nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Esta indeterminación la salvamos utilizando un caso de factoreo. El numerador es un trinomio cuadrado perfecto, y el denominador tenemos un caso de factor común. Entonces x menos 1 al cuadrado, y aquí tenemos x por x menos 1. Podemos simplificar, y aquí, y podemos calcular este límite. ¿Sí? Si reemplazamos nos va a quedar 1 menos 1 es igual a 0 sobre 1. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0 sobre 1, que es igual a 0. Tenemos que el límite existe y es igual a 0. Entonces, esta discontinuidad es evitable. Podemos redefinir la función en este caso lo llamamos f asterisco de x, y esto va a ser igual a la expresión que tenemos cuando x es distinto de 1, va a ser x cuadrado menos x más 1, sobre x cuadrado menos x, cuando x es distinto de 1, y cuando x es igual a 1, va a ser igual a el límite que nos dio 0. Esto va a ser cuando x es igual a 1. De esta forma,
salvamos la determinación y completamos lo que nos pedía el ejercicio.